¿Qué está pasando en el mundo? Grave situación que está pasando Vladimir Putin. Diputados rusos piden renuncia del presidente por traición y la situación de la contraofensiva en Ucrania, en la que le quitó a Rusia territorios conquistados como Kharkov y 20 localidades de los alrededores. Esta semana ha sido una pesadilla para Putin. Ucrania está avanzando en tomar más territorios con su contraofensiva y los soldados rusos salen de manera rápida, dejando en su paso tanques, armamento bélico abandonado. Se está pidiendo también la ejecución de los generales que dejaron que les quitaran los territorios conquistados en Ucrania. Los diputados municipales rusos de varios distritos mandaron una petición en línea para que renuncie el presidente. Dicen que las acciones que realiza Vladimir Putin van en contra del país y de los ciudadanos. Presentaron en la Cámara Baja de Rusia cargos de traición. Al parecer, en las tropas de Rusia hay un colapso por la contraofensiva. Dice Ucrania que en determinadas zonas del interior del país, por motivo de las armas sofisticadas que han recibido para expulsar al invasor, ha hecho que la moral de los soldados rusos caiga drásticamente. Ha permitido que Ucrania recupere aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados de su territorio que estaba ocupado por Rusia, como Kharkov y 20 localidades de los alrededores. Se ha registrado huidas de parte de soldados rusos. Es un descontrol total. ¿Cuál será la reacción de Vladimir Putin? Está cambiando el escenario de la guerra. Los países occidentales, la Unión Europea y la OTAN han mandado armas capaces de hacer retroceder a los rusos. Estas armas son más sofisticadas que tiene Rusia. Eso ha permitido los grandes avances en el campo de batalla y así recuperar grandes cantidades de territorio que controlaba Rusia. Ucrania ha soportado tanto la embestida de Rusia por el apoyo de países occidentales y la Unión Europea. Por sí solo, Ucrania no hubiera podido resistir a Rusia tanto tiempo sin el apoyo de los demás países. Además, las sanciones que le pusieron a Rusia le causan muchos problemas para suministrar materiales que pueda sustituir lo que ha perdido en la guerra. Rusia dice que movió esas tropas de Kharkov para reforzar otras zonas que está controlando y así permitir llevar los objetivos de la operación especial en Ucrania. Los medios de comunicación de Rusia cuestionan esas declaraciones y piden que fusilen a los generales y la renuncia de Putin. Cada vez se pone más tensa la situación, pero estaremos informando. Escuchemos. En el ejército ucraniano están especialmente satisfechos por lo que afirman habría ocurrido en la última semana, en la cual habrían logrado destruir, afirman, cerca de 600 piezas bélicas del ejército ruso, entre ellos cerca de 100 tanques, también más de 150 blindados, más de 100 piezas de artillería. Aparte, también afirman expertos internacionales, hubo un gran número de estas piezas que fueron abandonadas en el campo de batalla cuando estaban los soldados rusos aparentemente huyendo, a veces por falta de combustible en estos vehículos, por temor al avance del ejército ucraniano. Un ejército que se ha hecho con el control de cada vez más zonas, especialmente en el área de Kharkiv, en el área del norte de Donbass, y todo esto representa un cambio muy significativo. Lo que sí es que vemos que en Moscú aumentan las voces que se dirigen contra el presidente Vladimir Putin, algo que hace poco habría sido impensable. Vemos a medio centenar de concejales de ayuntamientos centrales que piden la dimisión de Putin. También en los medios de comunicación se critica a Putin, muy especialmente se critica a los generales en el campo de batalla, y todo esto cuando existe ahora en Occidente el temor de que si realmente Rusia puede llegar a una situación desesperada, que pueda ver Vladimir Putin que el poder disuasivo de su país pueda estar en peligro, pueda llegar a pensar el presidente ruso en opciones no convencionales, muy especialmente en el uso de armas nucleares tácticas, aunque hay que señalar que en Estados Unidos destacan que no han visto ningún tipo de movimientos en los arsenales nucleares de Rusia en los últimos días. Parece mentira que estemos hablando de Rusia, de una de las dos principales potencias nucleares del mundo. Ahora, eso sí, usando armas convencionales,
vemos que existe, según dicen los ucranianos, un colapso de este ejército, de esta potencia en determinadas zonas en el interior de Ucrania. Aparentemente un motivo central son estas armas sofisticadas que ha recibido Ucrania en los últimos meses de distintos países de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido, y entonces todo esto está permitiendo al ejército ucraniano llevar a cabo una contraofensiva que le ha posibilitado el hacerse con el control, según dice Volodymyr Zelensky, de estos 6.000 kilómetros cuadrados de territorio que estaba ocupado por el ejército ruso. Muy especialmente se habla de avances en la zona de Kharkiv, en la zona de Luhansk. Toda esta parte ya estaría bajo control total o parcial del ejército ucraniano. Esto después de que se registraran, según dicen los ucranianos, huidas de los soldados rusos, a veces inclusive robando los vehículos privados de algunos de los residentes para poder salir desde ahí cuanto antes hacia las fronteras rusas. Entonces todo esto también después de que se está viendo que Rusia, sus armas aparentemente no son tan sofisticadas como en un principio se hablaba. También parece no contar con los medios para reemplazar una parte de estos equipos bélicos, esto debido a las sanciones internacionales impuestas a este país. Entonces vemos una realidad cambiante donde está este avance que a muchos ha pillado por sorpresa, también en la inteligencia incluso de Occidente. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. La situación de Vladimir Putin se pone tensa. Los diputados piden a la Cámara Baja su renuncia por traición y la pérdida de territorio bajo control ruso. Ucrania recuperó Kharkov, una ciudad estratégica para Rusia. ¿Cuál será la reacción de Putin? Le quitaron territorios conquistados. Te invito a ver el video. Por los países poderosos del G7 tomaron la decisión de poner tope de precio al petróleo gas ruso para que no financie la invasión a Ucrania. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.